Bueno, buen día para todos. Un saludo muy cordial de parte de la Corporación Finalco Solidario Colombia. Soy Diana Tejada, la directora de formación de la corporación, y les damos un saludo de bienvenida y deseándoles el mejor de los años ya en lo que va corrido del mismo. Hoy iniciamos nuestros eventos de formación con el acostumbrado conversatorio Ideas de un Café que tenemos con nuestra directora ejecutiva de la Corporación Penalco Solidario, Sandra Sierra Vélez. Bienvenidos todos. Vamos a tener unos eventos durante el año muy importantes con temas de tendencia en sostenibilidad y otros de su interés. Esperamos su asistencia masiva. Muchas gracias. Bueno, damos inicio. Tenemos un invitado hoy muy especial. Yo siempre digo que Eduardo Ateoflúa ya hace parte de nuestro equipo. Bienvenido, Eduardo. Él es actualmente el director para América Latina de PRI, que es una iniciativa global que promueve la inversión responsable. Fue gerente de sostenibilidad de Deloitte Colombia y lideró la creación de la red de profesionales de sostenibilidad en Antioquia. Es economista, especialista en geopolítica de la Universidad de AFID, máster en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra cordial invitación y bueno, los dejamos entonces con ustedes, éxitos y vamos hasta las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Hola, Diana, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Eduardo, qué rico verte. Bienvenido. ¿Cómo estás, Sandra? Un abrazo. Qué rico saludarte. A Diana también. Gracias por la invitación y a todas las personas que están conectadas. Qué bueno que podamos conversar de estos temas y seguir educando al mercado alrededor de esta temática de la inversión responsable que sin dudas va tomando cada vez más fuerza. Así que muy valioso que más personas conozcan esto de qué se trata. Así es, Eduardo, pues para mí es un gusto tenerte en este espacio. Sabes que te apreciamos mucho desde nuestra corporación. Y bueno, en propósito de estos espacios, sociabilizar algunos temas y compartir con las personas que nos acompañan, que cada vez van subiendo más, sobre temas de actualidad, temas importantes, y también darles la oportunidad a ellos de que puedan hablar con nuestro invitado especial, que seguramente ellos te van a hacer preguntas importantes finalizando la sesión para que ellos también tengan la oportunidad de interactuar, ¿cierto? Entonces, la dinámica es que vamos a tener como un recorrido por este tema y finalizando los últimos minutos, casi unos 15 minutos antes de las 11, los invitamos a todos para que vayan tomando nota de sus preguntas y puedan hacérselas directamente a Eduardo para que podamos aclarar todas esas dudas sobre un tema que obviamente es un tema que tú vienes manejando desde hace muchos tiempos o desde mucho tiempo y por tu pues, trabajo obviamente con mayor fuerza. Vamos a empezar de lo general, obviamente para acompañar en ese recorrido a las personas que nos van acompañando y que van ingresando y vamos a comenzar con la definición básica, que es una inversión sostenible y se hablan de unos criterios ASG. Contémosle a las personas de qué se trata, Eduardo. Claro que sí. Bueno, entonces, vamos a hablar de definiciones. Aquí es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Voy a volver un poquito, y es que, pues, un inversionista cuando está, digamos, históricamente buscando tomar una decisión de inversión, pues obviamente analiza una serie de factores para entender la empresa o el proyecto en el que quiere poner su dinero. Obviamente hay unos elementos de rentabilidad y de riesgo que son fundamentales para cualquier inversionista. Y históricamente esas decisiones de inversión, digamos que la data o la información clave para tomar esa decisión de inversión han sido factores financieros, ¿sí? Pues de los que seguramente muchos de los que estamos en la llamada pues estamos familiarizados, ¿cierto? Información pues que sale de balances de resultados, estados financieros y digamos de planeaciones pues, o estrategias de negocio de una compañía o un proyecto en el que uno busca invertir. Y aquí digamos que entonces es donde entra la inversión responsable, la inversión sostenible, y es que básicamente la inversión responsable o sostenible dice lo siguiente: mire, esa información financiera
con la que usted ha tomado decisiones de inversión desde hace cientos o décadas, pues como mínimo. Los estados financieros como los conocemos hoy vienen de hace ya más de 100 años, más o menos 1929, con esa crisis se empezó a desarrollar todo este tema en Estados Unidos y luego se expandió en el mundo. Entonces, ese digamos que es como de dónde venimos, y entonces la inversión responsable dice, no, oiga, es que esa información financiera es clave, o sea, en ningún momento, y este es un mensaje aquí importante, en ningún momento pretendemos aquí decir que la información financiera de una empresa, un proyecto en el que uno quiere invertir no sea importante, claro que lo es y lo seguirá siendo, pero hoy el inversionista entiende que cuando va a poner su plata en una empresa o en un proyecto, hay otros factores que hay que mirar, sobre todo si uno está buscando invertir a largo plazo o a mediano y largo plazo. Entonces ahí es donde donde aparece la inversión responsable. Entonces, ¿qué es lo que dice la inversión responsable? Mire, además de los financieros, mire factores ambientales. Por ejemplo, ¿dónde va a invertir esa plata? Yo voy a invertir esa plata en una plantación de bananos en el Urabá, inventando aquí un ejemplo. Oiga, ¿qué posibles impactos ambientales puede llegar a tener esa operación que pueda, o por un lado, ayudar a que esa operación funcione mejor, o que pueda ser un riesgo que ponga en peligro esa inversión que usted está haciendo? Y entonces así aparecen criterios ambientales, criterios sociales, criterios de gobierno corporativo, que hoy en día el inversionista está entendiendo que esos factores también hay que monitorearlos. Como miro los financieros, también tengo que mirar estos, porque al final el objetivo es tomar una mejor decisión de inversión. Y ahí es el otro mensaje que me gustaría dejarles, es la inversión responsable es fundamentalmente ayudar a un inversionista a tomar una mejor decisión de inversión. Por esa razón, yo llevo 5 años como director de PRI para América Latina. Ahora les cuento un poco más qué es PRI, qué es lo que hacemos, o Sandra me pregunta. Pero la razón por la que hemos logrado, digamos que llamarles la atención o capturar la atención de muchos inversionistas institucionales en América Latina es porque ese es el mensaje que les estamos dando. Mire, esto no es filantropía, esto no es donaciones, pues eso es bueno, pero esto no es eso. Eh, Esto es tomar mejores decisiones de inversión. Y bajo ese argumento hay muchos fondos hoy en el mundo, obviamente, pero también ya en Colombia y México y en Chile con los que estamos trabajando, que entendieron eso y que hoy cuando miran una decisión de inversión, miran lo financiero, pero también miran lo ambiental, lo social y los temas del gobierno corporativo. Ok. Tú hablabas ahorita y con la experiencia que tú tienes, qué rico que les cuentes, y ya te hago la pregunta que hace la empresa donde tú trabajas. Entiendo que tienen un panorama muy importante de la región, porque pues obviamente han tenido la oportunidad de estar en diferentes países, particularmente Colombia. ¿Cómo se encuentra frente a esa atracción de estos inversionistas en negocios, en fondos colombianos que tengan esos componentes o esos criterios ASG? Claro que sí, qué pena que me están aquí viendo tomar agua, pero es que estoy saliendo No, del... yo estoy aquí con el cafecito, véalo, acá Ah, bueno. está. Por eso se llama café, hay que Ah, estar. bueno, me equivoqué. Entonces yo traje agua, pero bueno, para la próxima traigo el cafecito. Listo, entonces, buenas noticias, porque obviamente estamos en una coyuntura pues compleja con tantos cambios y tantos retos en el país en este momento. Acá les traigo una buena noticia y es que en el contexto de América Latina, Colombia está, digamos que liderando esta agenda junto a países como, bueno, yo en América Latina aquí voy a hacer un comentario, yo casi nunca hablo de Brasil porque Brasil es un mundo completamente diferente, obviamente con ya unos niveles de avances en muchos temas que son difíciles de comparar con el resto de América Latina. Entonces, mucho de lo que me van a escuchar mencionar en los próximos minutos, cuando hable de América Latina, posiblemente no me estoy refiriendo necesariamente al mercado brasileño. Por ejemplo, en el rol que tengo actualmente, yo soy el director para América Latina hispanohablante. Entonces, hay una persona, un colega mío, que es el director de Brasil. Otra vez, porque es un mercado con otra realidad. Pero bueno, dejando ese contexto, volviendo a la pregunta, la buena noticia es que sí. O sea, yo les diría, hay 4 países en donde estos conceptos de la inversión responsable en América Latina están tomando cada vez más fuerza. Colombia es uno de ellos. México, Chile, Perú y nosotros. Si tenemos que rankear el tema,
México de alguna manera está un escalón por encima nuestro porque pues además es una economía enorme, es 4 veces la economía colombiana, entonces pues también hay unos niveles de inversión y de oportunidades muy grandes, además pues que tienen 2 vecinos que tienen mucha plata, entonces pues también jalonan mucho de inversiones en México. Entonces México digamos que tiene un nivel de avance muy importante, pero de luego yo diría que Colombia y Chile están en un nivel muy similar, muy similar. Obviamente 2 países que hemos tenido bastantes retos en los últimos años. Entonces también quizás estamos parejos también por esa coyuntura, pero en general digamos que son economías donde existen, y este es un punto muy importante y qué bueno esta sesión para que sin entrar en debates, pero para que lo reflexionemos. Miren, eh, yo les estoy hablando de 4 países de la región que seguramente pues, muchos de ustedes pues si ustedes les dicen, no, ¿dónde están quizás las economías más desarrolladas, mercados de capitales más avanzados? Pues entonces uno piensa en las economías más grandes de la región, ¿cierto? México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, y no aparece tanto Argentina, que sí es una economía grande, sí es una economía grande, eh, pero que, por ejemplo, tiene un mercado de capitales absolutamente debilitado, absolutamente debilitado. Entonces a mí me preguntan mucho, Eduardo, ¿y por qué cuando hablas de inversión responsable en América Latina no mencionas Argentina? No menciono Argentina porque, por ejemplo, yo en mi rol de director de Piedra en América Latina, ha sido casi que imposible trabajar con ese país. Casi que imposible. No hay inversionistas institucionales locales. En Argentina hay mucha plata, pero pues no necesariamente inversionistas, digamos, que tienen su sede principal en Argentina. Eh, y ese ha sido un reto, y ese ha sido un reto gigante. Y entonces cuando uno también empieza a comparar y tratar de entender, bueno, ¿y por qué si la economía argentina es grande, pero por qué tiene ese problema tan grave en el mercado de capitales? Y uno compara quizá con economías más pequeñas, pero con mercados de capitales más desarrollados como Perú, Chile, Colombia, pues la gran diferencia, y aquí reitero, no es para entrar en temas políticos, pero pues hay que mencionarlo, es que hace 20 años Argentina decidió nacionalizar los ahorros de su población. Y como decidió hacer eso, pues básicamente lo que sucedió es que el mercado de capitales en Argentina se secó y no existen inversionistas institucionales lo suficientemente grandes para movilizar pues capital, pero sobre todo también para poder alinearse con mejores prácticas y tendencias globales, como lo es la inversión responsable. Entonces, me estoy desviando un poquito, pero creo que vale la pena hacer esa reflexión porque obviamente en países como Perú, Chile, Colombia, pues hoy estamos enfrentándonos también a reformas o potenciales reformas que de pronto nos podrían llevar a ese camino y pues a ver, pues también hay que aprender lecciones de lo que no funciona tan bien. Entonces, volviendo aquí a lo que me preguntabas, Colombia está bien posicionado en este momento. Nosotros, por ejemplo, en PRI, que somos básicamente una asociación que trabaja con inversionistas, hoy asesoramos 39 fondos en Colombia. Entonces, pues es un número importante. Asesoramos 40 en México, 39 en Colombia, 27 en Chile, 10 o 8 en Perú. Entonces ahí también pueden ver un poco las dimensiones de dónde estamos en el país. Nos falta mucho, pues obviamente yo nos estamos comparando aquí con la región. Si ya me ponen a compararme pues hasta con el mismo Brasil y ya con otros mercados pues más desarrollados, pues estamos muy lejos. Pero yo creo que la buena noticia es que en general los principales inversionistas institucionales en Colombia, que son los fondos de pensiones privados y las aseguradoras, esos dos, están bastante interesados, bueno, y las fiduciarias también, están bastante interesados en estos temas. Muchos son signatarios de nuestra iniciativa y la verdad es que hay mucho por hacer, pero también hay muchos riesgos en términos de que Eso quería hablar, de sí, los riesgos, sí. Eduardo. O sea, cuando tú ya nos mencionaste esa buena, de alguna forma, esa buena noticia, ¿qué riesgos, cómo visualizas tú nuestro país con los futuros cambios? ¿Cómo comenzó el año para los inversionistas? O sea, ¿cómo visualizas el panorama a corto plazo y a mediano plazo para Colombia? Pues el corto plazo es absoluta incertidumbre. Yo creo que todos pues estamos en el mismo escenario, particularmente pues en este caso pues de lo que estamos hablando hoy más desde la reforma pensional. Pero pues hay muchas reformas que el gobierno está planteando pues que generan incertidumbre, pero particularmente en la pensional, pues digamos que sí, en parte está pues en riesgo pues
el futuro de cómo se manejan nuestros ahorros. Y dos, ¿qué se hace con esos ahorros? Que diría que quizás es más importante, no, las dos son importantes, pero la segunda es clave porque de alguna manera, pues uno sí quisiera que maneje los ahorros de uno, pues sepa inversiones, se alinee con mejores tendencias globales, esté pensando pues en que genera rentabilidad a largo plazo de las inversiones que maneja. Y eso en América Latina pues ya está más que demostrado históricamente que esa labor la sabe hacer bien el privado y no la sabe hacer, no la sabe hacer bien el público. Eso pues está absolutamente documentado. Otra vez el caso de Argentina es pues el más claro de eso. Ecuador también lamentablemente es muy parecido en ese sentido. Entonces pues, a ver, tenemos que tener en cuenta eso y obviamente pues los inversionistas están muy a la expectativa de ver qué pasa con la reforma pensional. Pero en general yo diría que a mediano plazo, de todos modos, hay ya un desarrollo del mercado de capitales en Colombia. A ver, para que nos pongamos aquí en dimensiones, igual ya en los ahorros de los colombianos en este momento hay más de 300 billones de pesos, eso es mucha plata, que ya está hoy, que se está invirtiendo, que está ayudando a dinamizar la economía, que está financiando proyectos, que está financiando bueno, muchas cosas, entonces, para empresas. Entonces, yo creo que ya eso que hemos construido en los últimos 30 años, pues eso es difícil que se pierda, pero pues un poco la incertidumbre de hoy es la que un poco pues nos tiene a la expectativa. Pero en general, Colombia está en el radar de los mercados de capitales globales, sigue en el radar. Hay muchos fondos igual que están invirtiendo en deuda del país. Entonces, pues es tratar de navegar esta incertidumbre actual y luego ver cómo las reformas ya marcan un panorama de qué sigue en términos en este caso, pues del ahorro de los colombianos y el mercado de capitales. Pero sí, es un poco la incertidumbre del corto plazo, sin dudas, va a ser clave y este semestre en particular. Yo creo que lo positivo es que la incertidumbre no nos va a durar mucho, al menos en lo pensional, porque pues todo está dado para que la reforma se presente este año, pues este año, no este semestre ni siquiera, en marzo. Entonces, pues creo que rápidamente vamos a ver qué es qué es lo que se propone y luego qué es lo que realmente queda, ¿cierto? Porque no se nos olvide que de todos modos, pues aquí hay un proceso que lleva a que luego haya que encontrar puntos, pues eh, puntos en común para que la reforma pase. Y más en esos temas pensionales que uno no cree, pero cuando ya esto es en serio y le muestran el proyecto y ya le explican cuál es el impacto que va a tener, etcétera, pues ya la gente, pues ya sí se pone más seria y los gremios se ponen más serios y ya el tema pues no es como tan fácil pues que un gobierno pase una reforma de estas, pues así tenga mayorías y todo lo demás. Así que pues ya veremos, pero al menos este semestre es de incertidumbre, pero a mediano plazo igual yo creo que la economía colombiana en el contexto latinoamericano sigue siendo una economía muy atractiva, una economía que, a ver, ahorita también estamos con todo el tema de la transición energética y todos estos cuestionamientos, pero igual hacia allá tenemos que ir con este gobierno, con el que siga, con los anteriores, entonces pues hay ruidos de corto plazo, pero un poco la línea de acción a mediano plazo yo creo que es positiva. Eduardo, cuando tú hablas de inversionistas, podríamos profundizar un poco en Colombia como tal. ¿Cuáles son las alternativas o los proyectos más atractivos para los inversionistas? ¿Dónde es que están de alguna forma en el radar esos temas o esos tipos de proyectos? Porque seguramente existen empresarios que hoy nos acompañan que están alineados con este tipo de cosas. Entonces, interesante conocer un poco más acerca de esas alternativas o esa diversidad de portafolio que tiene hoy Colombia para estos inversionistas. Claro que sí. Entonces, a ver, esa es una muy buena pregunta que entonces aquí me vas a poner en un ejercicio de tratar de ser lo más simple y básico posible para que me entiendan cómo es el panorama de las inversiones hoy en Colombia y por qué también es clave, entendiendo eso, a qué inversionistas se puede llegar y a cuáles no. Entonces, miren, el que vamos a poner aquí en términos prácticos, el que más tiene plata para invertir en este país son los fondos de pensiones privados, ¿sí? Porque ellos son los que reciben los ahorros de todos nosotros mensualmente, entonces tienen una cantidad de dinero muy importante.
Estamos hablando de Porvenir, de Protección, de Colfondos, de Scandia, que son los 4 pues, fondos de pensiones privadas. Entonces, ellos son los grandes inversionistas institucionales de Colombia. ¿Qué pasa con esos fondos? Ellos tienen muchas restricciones legales, regulatorias, de cómo invertir. Y eso está bien. Pues no queremos que manejen la plata como sea y que nadie los vigile. Entonces, eso está bien. Pero tiene su parte no tan positiva en el sentido de que pues, están muy restringidos en qué cosas pueden invertir, ¿sí? Entonces ellos pueden invertir una parte de la plata, sí, pues por hacerlo muy general, después si aquí hay alguien de Porvenir, Protección o alguno de esos me regaña, pero para hacerlo fácil, vemos que hay una parte de la plata que se invierte en el mercado de capitales locales, en la Bolsa de Valores de Colombia, hay una parte pues importante ahí, pero como muchos de ustedes saben, pues ahí no hay muchas empresas, lamentablemente, pues están las más grandes, las más conocidas, pero el mercado de capitales, la Bolsa de Valores de Colombia, lamentablemente, pues ha tenido unos retos muy grandes en términos de poder traer nuevos emisores al mercado. Por eso, pues también, seguramente algunos de ustedes saben que la bolsa pues está en un proceso de fusión con la Bolsa de Santiago, o sea, la Bolsa de Chile y la Bolsa de Valores de Lima, o sea, la de Perú. Y eso está pues ya, o sea, eso va a suceder, eso ya es una realidad. Ahorita también posiblemente este año vamos a ver ya, digamos que esa integración oficialmente. Entonces ese es un tema que hay que hacerle seguimiento. Eso va a expandir el mercado, pero no necesariamente corrige el problema de que lleguen nuevos emisores. Entonces ahí, digamos que seguimos teniendo un reto. Entonces, parte de la plata va allá, al mercado de capitales local. Otra parte de la plata, y eso ha venido cambiando en los últimos años, se permite invertir en el exterior, que es donde pues obviamente hay más oportunidades, sobre todo pues en Estados Unidos, que es donde está el gran mercado de capitales mundial. Entonces hay una parte importante de nuestros ahorros como colombianos que está invertido en la bolsa de Nueva York y en fin. Entonces hay una parte pues de esa plata allá. Entonces obviamente eso es bueno porque pues allá hay más oportunidades de rentabilidad, pero pues es plata que no queda pues disponible para invertirse en Colombia. Y después hay una parte también de la plata, que eso ha venido subiendo en los últimos años, que se invierte en lo que se llaman mercados privados. ¿Qué son los mercados privados? Pues mercados de proyectos o empresas que no cotizan en la bolsa de valores, ¿sí? Que ahí entran pues muchas de pues la mayoría de empresas y proyectos en una economía, pues y sobre todo una economía como la colombiana, donde pues no sé si ustedes en Fenalco tienen el dato más actualizado, pero pues fácilmente el 90% de las empresas en este país son pequeñas y medianas, ¿cierto? Y no están necesariamente en el mercado de capitales. Así que pues ahí entra todo ese universo. Eso ha venido creciendo mucho y ahí hay unos jugadores que llaman los fondos de capital privado que tienen ese mandato. Ellos, digamos, reciben la plata de los fondos de pensiones y invierten en proyectos o en empresas medianas o pequeñas. Entonces ahí hay un canal muy interesante, pero pues es un reto, obviamente son inversionistas muy exigentes, están buscando pues empresas de cierto perfil o proyectos, digamos, por ejemplo, las vías, pues las autopistas aquí en Colombia, o los puertos, o los aeropuertos, o ahorita, por ejemplo, los proyectos de energías renovables, en fin. Entonces, digamos que, pero en resumen están esos 3 caminos. La plata del ahorro de los colombianos, que es la más grande que hay para invertir, está o en el mercado de la bolsa de valores, o afuera, sobre todo en Estados Unidos, o en estos fondos de capital privado. Para un empresario común y corriente, pues no común y corriente, un empresario mediano, pequeño, que parte de esa plata llegue a ellos es muy difícil, por lo que les acabo de mencionar. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es que pues uno de los actores más activos en las bolsas de valor, la bolsa de valores de Colombia son las entidades financieras, son los bancos. Ellos son muy activos, casi todos tienen acciones, pues cotizan en la bolsa de valores, muchos de ellos emiten deuda que se la compran los inversionistas y que les sirve a ellos para financiar sus líneas de crédito. Entonces yo creo, digamos que para aterrizar la pregunta, Sandra, que toda esa plata que hoy es disponible para invertir en Colombia, mucha se canaliza es a través de los bancos. Y ahí es donde hay que seguir tocando muchas puertas, ¿cierto? Y también, pues, obviamente motivando para que los bancos sean mucho más activos, no en inversión responsable, aquí ya entramos a otra conversación, pero sí a financiación responsable, ¿sí? Y ahí hay o sea, aquí en Colombia se han dado pasos muy importantes, la banca ha venido desde hace más de una década trabajando estos temas, pero falta todo lo que quieras en términos de que los bancos del país puedan cada vez más financiar proyectos o empresas
que tengan prácticas responsables y sostenibles y que puedan también empezar a recibir un beneficio en términos de tasa de interés por tener estas buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, hoy digamos que por la manera como opera el mercado colombiano, muchos de esos recursos se canalizan es a través del sector financiero, pues de las entidades financieras bancarias. Entonces, para ir concretando este bloque interesante, las organizaciones que dentro de su estrategia de negocio visualizan obviamente una cercanía fuerte, como todos lo tenemos con el sector financiero. El sector financiero sí está es muy sensible, obviamente, a poder financiar o, como tú bien lo mencionas, tener tasas de interés más favorables o mejores para aquellas organizaciones, obviamente, porque a ellos les interesa invertir o prestar su platica en organizaciones que tengan, obviamente, sostenibilidad en todos los sentidos. Entonces tienen su conexión. Ellos no van a invertir en una organización que tenga un riesgo, obviamente, eminente en temas de sostenibilidad. Eso por un lado. Sí, dime. Un par de cositas ahí para terminar de cerrar la idea. Uno, mencionaste un tema clave para el sector financiero, el riesgo. Eso es lo que va a llevar, sin dudas, yo pues soy un convencido, puedo estar sesgado porque me dedico a esto, pero soy un convencido que en los próximos años en el país vamos a ver cada vez más bancos trabajando este tema al momento de prestar plata, porque es un tema de riesgo. Así Y eso es. los mueve. Y de Obviamente, reputación. claro, pero al final sí, ellos identifican en el momento de hacer un préstamo que su empresa no está haciendo bien las cosas a nivel ambiental, no tiene buenas prácticas de gobierno corporativo, no tiene pues tiene problemas con sus empleados, tiene problemas con sus clientes, tiene problemas con la comunidad que lo rodea. Todo eso son riesgos que al final lo que yo digo, puede que sí te presten. O sea, aquí no estamos hablando de que no te presten. Pero una tasa de interés mayor. Exactamente, exactamente. El costo de la deuda va a ser mayor. Entonces, eso es muy importante. Y la segunda reflexión que quería dejarles es, les puse el ejemplo del principal inversionista institucional del país, que es los fondos de pensiones privados. Pero no es el único, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las empresas de seguros son grandes inversionistas institucionales también, porque, digamos, ellos reciben, pues, digamos, la plata pues, que uno entrega para sus seguros, pero pues esa plata no toda se está, digamos, que utilizando, muchas se guarda para, pues, en caso tal de que el seguro se tenga que aplicar. Entonces, ellos también son grandes inversionistas institucionales. Y también tenemos otro grupo que en Colombia pues está empezando a avanzar cada vez más, que son las oficinas de familia y las tesorerías de las empresas grandes, que también tienen excedentes de capital, que no necesariamente todo se reinvierte pues en la operación, y entonces también son inversionistas, pues invierten en diferentes alternativas. Entonces ahí también hay dos canales bien interesantes, que muchos de ellos están llevando su plata a un gestor de fondos especializado, que en este caso yo les hablaba de los fondos de capital privado, que a lo mejor pues que a lo mejor no, que ya están empezando también a ofrecer opciones de financiación a pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese canal también es importante tenerlo en el radar. Volviendo a los bancos, porque la verdad es que las organizaciones, pues tenemos una conexión importante con el sector financiero y lo que tú dices, bancaria, y veo pues a los bancos obviamente muy inquietos, con unos más que otros, pero obviamente muy sensibles al tema. Para temas prácticos, Eduardo, aquí que nos están escuchando los empresarios y que nosotros obviamente llevamos este mensaje a cada una de las organizaciones, que mira el banco. O sea, es decir, ¿cómo se lo traducimos a un empresario a nivel de indicadores, o sea, qué mira un banco para poder en un momento dado tener una tarifa o una tasa preferencial o acceso a un portafolio bien interesante? ¿En qué se fija? O sea, si hoy un empresario tiene intereses en este sentido, ¿dónde está el ojo de los bancos o qué tipo de indicadores miran ellos a nivel de sostenibilidad para que lo aterricemos y para que ellos se vayan con el mensaje y digan, es que esta parte ambiental es súper sensible y tengo que tener o tengo que presentar o es un informe? ¿Qué es lo que ellos evalúan? Listo, entonces, esa respuesta tiene dos vertientes. Los bancos hoy digamos que se están enfocando como en dos caminos. Hay uno que está más desarrollado que el otro. Entonces, el primer camino, que es el que está más desarrollado, es que los bancos han venido estructurando
líneas de financiación sostenible. Entonces, en algunos barcos se llama, por ejemplo, línea verde o línea sostenible, pues tiene diferentes nombres, pero digamos que en general se define como una línea, es un producto que ofrece el banco específicamente para financiar proyectos, aquí está la clave, proyectos que le aportan al desarrollo sostenible. Entonces, esa es una línea, esa está más avanzada en Colombia. Entonces, yo soy un empresario y quiero montar unos paneles solares. Los bancos hoy te prestan una tasa preferencial para que inviertas en proyectos de energía renovable. No solamente energía renovable, también eficiencia energética, movilidad sostenible, economía circular, agricultura regenerativa, gestión y uso eficiente de recurso hídrico. Pues no es solamente renovables, que es como como el que está más de moda y quizá también pues uno bien importante, sobre todo viendo cómo están los precios de la energía hoy en día en Colombia y lo que se nos avecina de posible racionamiento, pero entonces, pero eso está súper desarrollado y ya hay muchos bancos, los principales del país, están súper fuertes ahí y están compitiendo duro entre ellos. Les voy a contar una anécdota. Yo compré un carro eléctrico en octubre del 21. Buen momento porque antes de que se subieran todas estas tasas y todo esto, que es una locura. Y pues obviamente pues por mi trabajo tengo conexión con muchos bancos y eso fue guerra entre ellos. Los puse ahí llamé a la vivienda, Esparta, Esparta sí, financiera. llamé a Colombia, a vivienda, del Banco de Bogotá, y Occidente, y Q. Entonces, ¿quién me ofrece? Y al final, ¿sabes? Me quedé con el Banco de Bogotá que me dio una tasa súper buena. Que valga aquí Eh, la cuña al Banco de Bogotá, ¿sí o no, Sí, claro, Eduardo? se la ganó. Ojalá se viera reflejada en mi cuenta del próximo mes, no mentiras. Pero sí, pero la anécdota es más para contarles que hay guerra, pues que se puede, o sea, que ya no es solo uno. Antes era uno hace unos años, ahora no, ahora están más. Entonces, chévere. Yo creo que eso es una buena señal. Pero entonces, volviendo a la pregunta, hay dos caminos. Uno es ese está muy avanzado. Entonces, si usted es un empresario que lo está escuchando hoy y tiene pensado algún proyecto puntual de sostenibilidad, otra vez, eficiencia energética, energía renovable, movilidad sostenible, economía circular, construcción sostenible, agricultura regenerativa, uso eficiente de recurso hídrico, todo eso que es proyecto sostenible, hoy los bancos tienen esas líneas disponibles y yo hasta me atrevería a decir que hasta subutiliza, ya no tanto, pero o sea, ahí hay oportunidades. Entonces, eso por un lado. Ese está muy desarrollado. El que tiene mucho potencial de desarrollo en Colombia y en general en toda la región es el préstamo linkeado. Lo explico. Entonces, el préstamo linkeado es un préstamo tradicional. O sea, usted va al banco y pide la plata para lo que necesite. Y eso es muy importante, para lo que necesite. Usted no tiene que llegar allá al banco y decirle, mire, es que necesito 5.000 millones porque va a montar unos paneles solares. No, en el préstamo, que es el que les estaba explicando antes. Como de libre inversión. Exacto. Acá usted necesito 10.000 millones de pesos para operar, para comprar lo que sea o para pagar nómina, en fin, para lo que necesite el empresario. Listo. Pero ¿qué le dice el banco? O sea, si nos vamos a ir por el préstamo linkeado, yo le presto la plata, pero primero yo quiero entender su estrategia de sostenibilidad. ¿Sí? Explíqueme cómo es su estrategia de sostenibilidad. No tengo estrategia de sostenibilidad. Posiblemente esa opción del préstamo linkeado no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, ahí hay una motivación para crear la estrategia de sostenibilidad también, Sandra, ¿cierto? Porque empieza a aparecer esa alternativa de financiación y la primera piedra es esa. Oiga, estrategia de sostenibilidad. Sí, mire, yo tengo estos son los temas más relevantes que yo tengo a nivel ambiental, estos son los más relevantes a nivel social, estas son mis prácticas de gobierno corporativo. Y entonces ahí el banco empieza con usted a entender eso y le dice, oiga, ¿sabe qué? De eso que usted me está mostrando ahí, de lo ambiental, de lo social, de lo del gobierno corporativo, me interesa mucho el tema de cómo va usted a reducir su consumo de energía y me interesa mucho usted qué está haciendo para formar a sus empleados, para capacitarlos, para que sean, digamos, que mejores personas, mejores empleados, etc. Me interesan esos dos. Entonces, ahí es cuando entonces se empieza a cerrar la opción del préstamo linkeado, porque entonces la empresa y el banco acuerdan que se ponen unas metas. Entonces, la meta es,
Oiga, ¿cuánto es la duración del préstamo? 4 años, listo. Entonces yo espero que al cuarto año usted hoy está consumiendo, voy a poner un ejemplo, 25.000 kilovatios de energía al año, y pues yo espero que usted al 2025 o 2027, pues poner el ejemplo, usted esté consumiendo 20.000. Entonces usted digamos que va a hacer cosas para que se reduzca ese consumo de energía. Y en la formación, digamos que usted se pone una meta que al 2027 hoy está formando al 50% de sus empleados y que al 2027 usted va a formar al 100% de sus empleados. Listo. Esas son las dos metas. Dos metas que son importantes para cumplir también su estrategia de sostenibilidad. Ese es un punto clave. O sea, no son cualquier meta. No, son cosas Pero que ahí realmente... pero ¿cómo selecciona en esas metas? Y discúlpame que te Sí, aborde, pero es para profundizar y que no me pases a otro tema. ¿Cómo hace el banco? O sea, tú seleccionaste dos indicadores, pero ¿de qué depende la selección de esos indicadores de parte del banco? ¿Depende de su estrategia de qué? Es decir, ¿por qué fue la parte energética y no fue la parte hídrica? ¿Y por qué no fue la hídrica y fue, no sé? O sea, ¿cómo? Pues porque los empresarios deben estar preguntándose eso. O sea, entonces yo claro, voy y claro. cómo identificar, cómo selecciona el interés es la primera pregunta. ¿Y Sí, qué pasa si al año 5 que establecen con el banco la meta no se cumple? ¿Qué pasa ahí? claro. Entonces, primero, para establecer la meta, cada entidad financiera tiene sus criterios, igual tiene sus equipos expertos de personas expertas en sostenibilidad o asesores pues, que los acompañan en este proceso. Pero al final es una negociación entre la empresa y el banco. Pero para que la negociación arranque, o sea, por eso les decía, el CASE, la piedra inicial, es que usted tiene que tener una estrategia de sostenibilidad, porque si no la tiene, pues yo como le ofrezco un préstamo linkeado a la sostenibilidad, si usted no tiene sostenibilidad, no se puede. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener una estrategia de sostenibilidad. Voy y se la presenta al banco y ya empezamos la negociación. O sea, el banco lo que va a querer para responder tu pregunta es que las metas que se definan sean de temas relevantes para la empresa. No cualquier cosa, no. ¿Por qué elegimos consumo de energía? Porque es que usted es una empresa que tiene altos consumos de energía. Entonces, si yo lo que queremos es promover e incentivar el desarrollo sostenible en su empresa, pues nos conviene a usted y a mí, pues a mi banco y a usted, empresa, pues que reduzcan ese consumo de energía. ¿Sí? También muy en la línea de los riesgos que hablábamos ahorita. Entonces, ese digamos que es el criterio. Entonces, es una conversación, ¿no? El banco no va a llegar a decirte, son estos dos y ya. ¿Y por qué esos dos? ¿No? O sea, venga, vamos a... Por eso también puede ser un proceso que tome un poquito de tiempo y es que nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, la empresa tiene que sentirse cómoda en la meta y que sea una meta realizable, porque ese es el segundo punto que ya te va a responder. Y el banco también se está jugando su reputación. Entonces, pues tampoco puede, primero, poner una meta que no sea coherente con el modelo de negocio de la empresa y segundo, una meta demasiado fácil de cumplir, porque entonces ahí es donde se pierde, digamos, la rigurosidad del préstamo linkeado. Entonces, eso por un lado. Con respecto a tu pregunta, que obviamente es la clave y la que se hará cada vez más el empresario, es ¿qué pasa si no cumplo? Pues si no cumplo es que ¿a cuánto está pactada la deuda? No, al 6,5% anual. Ah, listo. Si al cierre del préstamo yo no cumplo, pues hay un castigo de que en vez de que la tasa sea del 6,5, la tasa es del 7,5. Ese es un escenario. El otro escenario que también existe, porque están las dos opciones, es que más bien te premio, o sea, entonces es 6,5. Pero si al cierre cumpliste la meta, pues entonces tu tasa no es del 6,5, sino del 5,5. Entonces, digamos que están esas dos opciones, pero al final, pues sí o sea, estás jugando a que tienes que cumplir la meta, ¿cierto? Si no cumplir la meta, pues hay una consecuencia. Pues eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta en la región? Y porque yo también creo que este tipo de mecanismos pueden llegar a ser muy poderosos en los próximos años en América Latina y en Colombia. Por dos razones. La primera, por lo que les decía, no estoy exigiéndole al empresario que invierta la plata en algo específico, que a veces es muy difícil, ¿cierto? Porque le pueden decir a uno, no, pues sí, yo quiero poner paneles solares, pero no sé si este es el momento, etcétera. Entonces, esa línea específica que les decía, esa línea de financiación sostenible, pues tiene ese reto. Entonces, como esta sí es abierta, entonces tiene también, digamos, el beneficio, no solamente ese, sino también que comprometes a la compañía. Y Sandra, nosotros pues que llevamos décadas, no digamos cuánta para que no nos calculen la edad, pero que llevamos ya más de una década empujando esto en Colombia.
necesitamos esos incentivos. Necesitamos que la alta dirección de la empresa se preocupe por esto. Y pues todo hay que decirlo, miren, desde el espíritu filantrópico y estratégico esto mueve, pero el costo de la deuda, cuánto me vale esto y que la sostenibilidad tenga una conexión con el costo de mi endeudamiento y mi financiación, yo les garantizo que eso pone al director financiero y al gerente y a la junta, eso lo van a preguntar, oye, ¿cómo vamos con el préstamo? ¿Estamos cumpliendo la meta o no la estamos cumpliendo? Y eso es súper necesario en el país para que podamos terminar de consolidar la sostenibilidad, que tengamos incentivos que le permitan a la alta dirección preocuparse mucho más por estos temas ambientales, sociales, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay una gran oportunidad. Entonces, en resumen, están esas dos, o las líneas específicas que están más avanzadas, o estas líneas de préstamos linkeados que están arrancando, vemos pues ahí también entonces la cuña de BBVA, Bancolombia, ya están arrancando por ahí, pero hay mucho más, hay pues muchos más bancos se pueden meter por ahí en los próximos años en el país, y yo creo que eso para los empresarios es muy importante que lo vayan revisando. Muy interesante. O hasta que se lo vayan proponiendo también a la entidad, porque es que también vamos a tener que llegar a esto, esto tiene que dinamizarse de esa manera. Oiga, por allá Eduardo Teortúa me dijo que existe una cosa que se llama préstamos linkeados. ¿Usted qué ofrece de eso? Pues también hay que llevar los temas allá para que Claro, y esto tocar se la dinamice. puerta y presionar, porque tenemos Claro. que unirnos. Pero aquí es muy importante, tú lo mencionabas, y no quiero pasar a otro tema sin profundizar en algo, y es que tú hablabas de lo más relevante del negocio en los temas de sostenibilidad, y aquí hago la cuña que es muy importante para las organizaciones que se vayan preparando. Estos temas de sostenibilidad no es que, ay, hoy tengo la idea de que voy a ir a pedir un préstamo, pero voy a ¿qué hago? Y me desespero a buscar qué hago. Esto es un proceso y aquí les recomiendo mucho todo el tema de los informes de sostenibilidad con estándares internacionales, que pues hago la cuña. Nosotros desde la corporación desde hace muchos años acompañamos a las organizaciones a elaborar su informe de sostenibilidad, obviamente basado en lo más relevante del negocio, para que cuando vayan a tener estas oportunidades ya estén listos, preparados, puedan presentar sus informes, inclusive puedan evaluar año tras año esos impactos que se han venido en los temas de sostenibilidad. Entonces, la invitación para que las organizaciones que tengan esa mirada a largo plazo, que quieran aprovechar estas oportunidades, tengan su informe de sostenibilidad con estándares GRI para que puedan tener acceso o estar en el momento justo cuando hayan inversionistas, oportunidades, acceso al sector financiero, porque los otros informes son muy importantes, pero estos informes o este informe en particular tiene un lenguaje universal, tiene unos estándares y realmente lo que llegamos es a medir lo más relevante del negocio, que es lo que Eduardo está mencionando, para que cuando se llegue de la oportunidad pues estén listos y preparados y ya con las baterías afinadas para poder estar. Por eso hablamos de que la sostenibilidad genera competitividad y oportunidades, pero tenemos que estar listos, porque si nos cogen con los pantalones abajo, si se puede decir así, pues no vamos a tener oportunidades de estar jugando con grandes oportunidades en el mercado de sostenibilidad. Y ahí hago un énfasis en algo que mencionas, y es que, ojo, mire, el inversionista y la entidad financiera se está preocupando por esto, pero en los temas que impactan al negocio. O sea, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. No te van a mirar todos los temas. O sea, Sandra habla ahorita del informe de sostenibilidad, sí, muy importante, cada vez más utilizado. Ahorita ya en Colombia va a ser ley para empresas de cierto tamaño. O sea, ya hay una dinámica de comunicar estos temas pues cada vez más necesaria. Pero yo les estoy hablando más desde la perspectiva del sector financiero. El sector financiero va a leer ese informe, pero se va a enfocar en los temas que sean relevantes para el negocio. Por eso es que cuando crean estos instrumentos como los préstamos linkeados, van a priorizar esos. Que usted está haciendo cosas muy bonitas en temas de ayudar a unas comunidades cercanas a su operación, pero si eso necesariamente no conecta o impacta el negocio, pues el banco no se va a fijar en eso, pero posiblemente sí se va a fijar, como les ponía el ejemplo ahorita, en ustedes cómo están desarrollando su talento, en cómo ustedes están fortaleciendo el conocimiento de esas personas que a lo mejor, dependiendo del sector en el que ustedes operan, es clave. O sea, el talento humano es fundamental para su modelo de negocio. Entonces, el banco dice, oiga, yo ahí quiero ver
buenas prácticas y evolución. Entonces, los informes son muy importantes, pero tengan en cuenta que el sector financiero se va a enfocar sobre todo en los temas que sean materialmente financieros para el negocio. Lo importante también para entender, sobre todo para los gerentes, los directores financieros, los miembros de junta, es que hoy en día, y ahí tenemos gaps muy grandes, muchas personas en esos roles hoy no entienden que hay factores ambientales, sociales, que tienen impactos financieros en su organización. Y ese es un riesgo muy grande. Entonces, otra vez, eso es lo que está viendo, eso es lo que está viendo el sector financiero y el sector bancario. Entonces, ahí, muy importante que en esos reportes prioricen también esos temas que tengan un mayor impacto en el negocio. Ok, en este momento ya son las 10:44. Abro la posibilidad de que me vayan escribiendo por el chat esas preguntas que para cada uno de ustedes es importante. Aprovechemos a Eduardo, que es una persona que sabe mucho de los temas de sostenibilidad y especialmente en el tema de inversiones. Mientras vamos teniendo el diálogo, pues nos pueden ir haciendo las preguntas. Una de las que me llega por WhatsApp, Eduardo, es hablemos un poco del mercado de bonos de carbono. Es un mercado que obviamente cada vez va cogiendo más relevancia, más fuerza. Inclusive se habla del bono azul, que es todo lo relacionado con ecosistemas marinos. Podemos hablar un poco de este mercado que es muy fluctuante en Colombia, y cuál es digamos, la mirada que tienes en el futuro de este mercado. Claro que sí. Ahí voy a ser pues también aquí muy sincero y decirles que yo no soy pues el más experto en bonos de carbono, pero pues obviamente sí tengo pues un conocimiento general en el tema para compartirles. Ahí después te dejo algunas sugerencias de personas que puedes invitar a un próximo cafecito para profundizar en el tema de bonos de carbono. Por ahora lo que les diría son dos cosas. Uno, sin duda, los bonos de carbono en el mundo, eso está creciendo a una velocidad absurda. Estamos hablando de billones de dólares invertidos en bonos de carbono. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas en el mundo que se están comprometiendo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Como saben, pues los gases de efecto invernadero pues, son los causantes de la problemática climática que hoy tenemos. Entonces, pues hoy las empresas están midiendo su huella, que después ahí seguro Sandra les hace la cuña. Y después, pues obviamente, después de medirla, pues gestionarla y tratar de reducirla, ¿cierto? Porque esa es como la expectativa hoy en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué aparecen los bonos de carbono? Porque digamos que mi huella de carbono, vamos a poner un ejemplo, mi operación son 25.000 toneladas de CO2. Y a lo mejor en los próximos 10, 15, 20 años, porque no nos olvidemos que esta es una transición que va a tomar tiempo, importante recordarlo en el contexto que estamos hoy en Colombia, que tiene que ocurrir en los próximos 15 o 20 años, sí, pero pues que no va a ocurrir en 2024, entonces va a ocurrir en los próximos años. Pues hay que reducir esas emisiones. Ojalá, pues, un poco la expectativa es, oiga, hoy estoy en 25.000 toneladas, al 2030, 35 debería estar por ahí en 15.000, y al 2040, 45 debería estar por ahí en 5.000. Eso pues requiere unas transformaciones productivas increíbles. Requiere un montón de plata también para lograrlo. Pero digamos, devolvámonos, porque estamos hablando de bonos de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Que en el corto mediano plazo va a ser casi imposible, dependiendo del sector en el que estés, bajar de 25.000 toneladas a 5.000. Imposible. No hay las tecnologías para hacerlo. Entonces ahí es donde aparece el bono de carbono, porque el bono de carbono se convierte como una especie de compensación. Entonces, bueno, yo genero 25.000 toneladas. Soy capaz de aquí al 2030 de bajar a 20.000. Invertí en paneles, cambié la flota a carros eléctricos, invertí en eficiencia energética, hice un montón de cosas y fui capaz de bajar de 25.000 a 20.000. ¿Sí? Pero entonces sigo generando 20.000 toneladas de CO2 al año. Entonces ahí es donde las empresas dicen, ¿sabe qué? Mientras que yo sigo siendo capaz de bajar mis propias emisiones, yo voy a compensar mis emisiones. Entonces ahí aparecen los bonos de carbono que al final, digamos lo que dicen es, mire, yo hago este proyecto forestal captura, por ejemplo, 20.000 toneladas de CO2, esa tonelada de CO2 tiene un valor y entonces, pues yo como empresa que quiero compensar esas 20.000 que todavía no soy capaz de reducir directamente en mi operación, voy al mercado de carbono, compro esas 20.000 y entonces puedo salir a decirle al mercado, oiga, mi huella de carbono de 25.000, yo reduje 5.000 y compensé 20.000, entonces soy carbono neutral. ¿Sí?
Y eso, digamos, que está tomando mucha fuerza y va a tomar cada vez más fuerza porque la regulación, digamos, que va a empezar a exigirle cada vez más a las empresas gestionar su huella de carbono. Eh, ¿Qué pasa con el mercado de carbono? Y por eso creo que es bueno que inviten a personas ya más expertas que conozcan el mercado más en detalle. Pues que el mercado de carbono hoy en día no está, digamos que regulado a nivel global. Entonces existen diferentes estándares, existen diferentes metodologías, existen metodologías locales aquí en Colombia, globales. Entonces ahí hay un reto muy grande en la calidad de los bonos que estás comprando. Y ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque están saliendo muchas noticias y muchas investigaciones cuestionando la calidad de muchos bonos. Y hasta de los bonos que uno creía que eran como los más juiciosos y los más avanzados, también les están cuestionando la metodología. Es un reto porque si es un instrumento muy importante, pues imagínense que uno que uno pueda recibir una plata si yo pues tengo, no sé, un proyecto forestal y además de lo que significa el proyecto forestal, además me pueda ganar una plata por esa captura de CO2, pues obviamente eso, y aquí en Colombia eso es un potencial enorme, pero tenemos ese reto de que las metodologías todavía no se han afinado y entonces ahí todavía nos falta un poquito, pero eso se va a tener que solucionar rápido porque es que a todo el mundo le conviene, o sea, obviamente pues queremos que también haya más oportunidades para cuidar nuestros bosques, por ejemplo, en Colombia, entonces eso tendrá que encontrarse una solución en el corto o mediano plazo, pero lamentablemente hoy estamos un poquito a la expectativa de ver cómo se soluciona el tema regulatorio. Bueno, acá tengo una pregunta, tengo varios comentarios y preguntas. Vivian Sánchez me hace la siguiente pregunta, Eduardo, y dice, dentro del grupo de inversionistas institucionales hay niveles de involucramiento con el PRI, o solo hay dos opciones, signatario o no signatario. Lo pregunto para saber cómo inversionistas conservadores pueden empezar a involucrarse. Muchas gracias a Vivian por su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, no, eso es así como tú lo dices, o sea, o usted es signatario o no es signatario, así de sencillo. Si es signatario, pues aquí bienvenidos, nosotros operamos como una red de inversionistas, entonces pues usted, dependiendo sobre todo del tamaño de su fondo, pues tiene que pagar una mensualidad, un fee anual, una membresía anual, y pues ya digamos que tiene derecho a ser parte de la red, de recibir toda una serie de servicios y podemos acompañar en este proceso. Pero pues sí, o sea, si eres un inversionista conservador, como dices, y como que no ve la pertinencia o no se siente cómodo sumándose, pues nada que hacer. Pues digamos que nosotros hoy en día, para serles también muy sinceros, esto ya tiene unas dimensiones absurdas. Yo estoy en proceso de salida de la organización, así que hoy ya estoy también empezando a recordar muchas cosas, pero les pongo un ejemplo. Cuando yo entré a la organización, asesorábamos 8 fondos en América Latina hispanohablante, hoy dejamos 134. Entonces yo creo que aquí también la pregunta para el inversionista conservador es, venga, usted no está dejando el bus. Ya, o sea, los principales inversionistas institucionales de Colombia, Chile, México, Perú, están metidos con nosotros, están trabajando estos temas. Entonces, si usted es conservador, etcétera, pues sí, respetable, respetable. O sea, pues, nosotros somos una iniciativa voluntaria, o sea, nadie está obligado a sumarse a esto. Pero yo creo que sí, también hay que decirlo, ¿cierto? Si usted es un inversionista conservador y ve que estos temas como que todavía no los ve, pues esa es su decisión, pero tenga en cuenta que el resto del mercado se está metiendo en esto y está avanzando en esto. Entonces, pues obviamente asuma las consecuencias quizá de ser, quizá quedarse más rezagado en esto. Ok, también tengo un comentario que te lo voy a compartir y Adriana nos dice, muy importante que los bancos tengan esos criterios de sostenibilidad para priorizar los préstamos. Quisiera saber si también se cuidarán de prestar, por ejemplo, a constructoras como las han estado involucradas, espérame, por ejemplo, a constructoras como las que han estado involucradas en la construcción de edificios con problemas de licencia, materiales, estudio de suelos, cuestionables. En fin, acá también tú les dejaste como un link en el chat para que también lo puedan compartir. Frente a la pregunta, claramente, o Sí, sea, ahí entramos más al tema reputacional, ¿cierto? claro. Porque ahorita lo hemos hablado a lo largo de la sesión, hay dos drivers para el sector financiero, riesgo y reputación, ¿sí? Pues hay más, pero digamos esos dos son claves. Entonces ahí entra más a la reputación, ¿cierto? Pues si hay unas constructoras que están no haciendo bien la tarea
Y eso, ustedes saben que al lado de la construcción aparece el logo de la entidad financiera que lo respalda. Entonces, pues ahí obviamente hay que ser muy cuidadosos y seguramente, yo creo que ya en el país, yo pues ahí no tengo pues detalles, pero estoy seguro que con todo lo que ha pasado particularmente en Medellín, deben haber muchos bancos que hoy ni se acercan a proyectos en zonas que a lo mejor ya se sabe que son de alto riesgo. Entonces, pues yo creo que por el lado reputacional sí. Lo que dejé ahí en el chat, Sandra, es que hay una pregunta que nos hacen sobre eh, ¿qué Los decía la pregunta? informes. Sí, la normatividad. ¿Qué normatividad está regulando los informes? Entonces, ahí en el Sí. chat les acabo de compartir la circular 031 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es precisamente la normativa que está regulando la información sobre asuntos ambientales y sociales que las compañías deben reportar. ¿Qué compañías? Es un listado, como se llama anexo Grupo A, es un listado como de 60 compañías, 50, 60 compañías, que son como las más grandes pues, del país por ventas, por utilidades, etcétera. Entonces, pues es un grupo ahí pues como muy específico, pero ahí está la señal, ¿cierto? Ya en Colombia, la Superintendencia Financiera, que es el regulador del sector financiero, está pidiendo informes de sostenibilidad anuales. Entonces, también toda esta conversación que con Sandra y con el equipo de Federal que hemos tenido desde hace más de 10 años, diciéndole a las empresas, oiga, informes, hagan, esto es importante, pues ya no solamente es importante, sino que ya hay que hacerlo, pues hay regulación que ya lo empieza a exigir, hoy, ahorita un grupito de 60, pero pues como todo en la regulación, ¿cierto? Hoy es este grupo y después empieza ahí a aparecer a más Pero y tenemos más. que irnos preparando. Exactamente. Ok, bueno, vamos terminando, nos quedan 5 minutos. Eduardo tiene siempre una agenda muy valiosa y muy importante. Te quería hacer una última pregunta. Ya hicimos un recorrido importante por el tema de las inversiones, cómo está el país, cómo está a los financieros, muy importantes estos temas de sostenibilidad, aprender de sostenibilidad, porque hay una gran oportunidad con el sector financiero, con tema de rentabilidad. Entonces, para que entendamos que los temas de sostenibilidad tienen que estar articulados al core del negocio, tienen que estar liderados por el gerente y que los gerentes financieros, administrativos lo vean como un tema. Esto no es de gestión humana, esto no es solamente del ingeniero ambiental que por allá le cae todo lo de sostenibilidad, sino que, como lo decía en algún momento la presidenta de una organización muy importante en Colombia, que estuve con ella en México y lo decía ya, y decía, para nuestra organización, el mejor negocio, y lo hablaba en términos de negocios, la sostenibilidad, porque tiene un retorno muy importante dentro de la estrategia de negocio, en temas de posicionamiento. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, y a veces nos dicen, es que eso es muy romántico. No es romántico. Miren, acá son temas puntuales, son oportunidades, es competitividad, es acceso a nuevos mercados. Solamente yo tengo un hashtag en la corporación que se llama numeral organizaciones del futuro. Solo las organizaciones que involucren la sostenibilidad como parte de su estrategia de negocio serán las organizaciones que perduren en el tiempo, Eduardo. Yo no creo que los negocios se acaben de un día para otro. Es falta de visión de los negocios. Son oportunidades, y eso que acá podríamos quedarnos hablando de economía circular, de una cantidad de oportunidades que hay, pero si los gerentes y los líderes no se permiten, no se dan la oportunidad de ver esto como una gran oportunidad para el negocio, pues seguramente sobre el tiempo llegarán otros negocios, otras organizaciones con una visión mucho más agresiva en temas de sostenibilidad que irán desplazando. Y eso que no hablamos pues ya hablaste del tema de reputación, pero nos quedó faltando el tema de consumidores y una cantidad de variables. Entonces, por todos los lados, donde mire una organización, el tema de sostenibilidad está. Acá es que le dimos una Yes. mirada al tema financiero, ¿cierto? Y hay un comentario quizá ahí para cerrar la reflexión con base en lo que mencioné. Miren, estos temas definitivamente ya están entrando a un nivel de relevancia cada vez mayor y cuando el sector financiero ya entra a esta conversación, ya estamos hablando en otros términos. Yo creo que estamos ya en la década, eso se viene hablando desde hace mucho tiempo, estamos en la década de la acción. Sí, esta es la década de la acción, esta tercera década del siglo XXI. Listo, la década de la acción. Mire, ¿quién es fundamental para que las empresas avancen, para que las empresas actúen? La junta directiva, el gerente general y el gerente financiero. ¿Sí?
O sea, todos los gerentes son muy importantes, pero esos tres, para que las cosas avancen, ¿sí? No para quedarnos en lo sí, en lo romántico, en lo bonito, sino, oiga, es que hay que hacer cosas, hay que reducir emisiones, hay que fortalecer estrategias hacia los consumidores, hay que formar el talento humano, un montón de cosas que hay que hacer, no dejarlo en el papel, sino hacer. Entonces, como lo que hay es que hacer, esos juegan un rol fundamental. Y yo lo digo pues por experiencia y estoy absolutamente convencido de esto que les voy a decir. En los próximos años, la empresa donde la junta directiva, el gerente general, el gerente financiero, no entienda de sostenibilidad y te hablen de sostenibilidad, eso no está sucediendo en la organización. Es puro greenwash. Si esos tres roles no están comprometidos con esto y entienden el tema, eso no se está haciendo de forma estratégica. Se puede estar haciendo, personas tratando de pedalear el tema y con mucho esfuerzo, pero no se está haciendo de forma estratégica porque esos tres roles tienen que estar involucrados en la sostenibilidad para que realmente pueda agregar valor en el tiempo. No, yo creo que fantástico la década de la acción. Me quedo con ese último comentario espectacular a todas las organizaciones. Entonces, una mirada importante sobre la sostenibilidad desde el enfoque financiero, desde el enfoque de rentabilidad de inversiones, las oportunidades. Yo creo que Eduardo ha hecho un muy buen recorrido de la importancia de estos temas para el país, para nuestro negocio y acercarlo y ver las grandes oportunidades que se pueden dar. A todas las organizaciones, muchas gracias, Eduardo, como siempre, tan generoso con sus conocimientos. La verdad es que te deseamos muchos éxitos en tus nuevos objetivos o roles que tengas a nivel laboral. Sé que lo harás supremamente bien y esperamos que nuestro país siga avanzando, que las organizaciones sigamos avanzando en estos temas de sostenibilidad, porque la verdad es que, como tú bien lo mencionas, años atrás era más de evangelizar, ahora sí o sí, las organizaciones desde su gerente, desde sus líderes, tienen que estar supremamente comprometidos. Entonces, la invitación es que seamos organizaciones del futuro, pero dedicadas desde ya a la acción, porque si no, no hay futuro. Bien, gracias por la invitación. Un abrazo. No, muchas gracias, Eduardo. A todos, muchas gracias y esperamos otro encuentro para hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias, Eduardo. Chao.